tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Yaniot PM y hoy vamos a hablar de la situación en Perú, porque la crisis política generada en Perú durante la última semana produjo la salida de dos presidentes y la llegada de un tercero que debe permanecer en el cargo hasta el próximo 28 de julio, cuando se posesione el presidente que resulte electo en el mes de abril. Francisco Sagasti, exdirectivo del Banco Mundial, asumió la presidencia de Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra fuera destituido por incapacidad moral. Su reemplazo fue Manuel Merino. Renunció 5 días después de asumir su cargo por disturbios sociales. Con un país sumido en una crisis de salud ocasionada por la pandemia, el aumento vertiginoso de la tasa de desempleo, el inconformismo social, la crisis política, Sagasti enfrenta un reto mayor y es llevar a su país hasta un próximo proceso electoral con suficientes garantías para que para que de estos comicios salga un nuevo presidente con un claro mandato, quien tendrá que trabajar con un renovado Congreso, que deberá estabilizar el país. ¿Podrá el nuevo presidente encargado lograr su cometido? ¿Qué piden los jóvenes en Perú? Le voy a dar la bienvenida desde la ciudad de Lima a Mirta Vázquez. Ella es la presidenta del Congreso peruano. Así que gracias por acompañarnos, congresista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la entrevista. Sé que hoy se juramentó el nuevo gabinete y quería pedirle su impresión. ¿Cómo compararía este gabinete con el de Merino o el de Vizcarra? En realidad creo que este es un gabinete que nos genera mucha confianza. En realidad el presidente Sagasti está tomando varios ministros que venían de gestiones anteriores y que tenían un trabajo importante. Creo que es bueno para la continuidad en este momento de transición, pero también hay personas nuevas, digamos, al frente de estas carteras, pero muy reconocidas, con amplia trayectoria, que creo que generan confianza al frente de varios de los ministerios que son sensibles en este momento, ¿no? Entiendo. Bueno, hablemos de la situación que produjo esta gran crisis institucional y fue la salida de Martín Vizcarra, fue el origen. Usted fue una de las pocas congresistas que no votó a favor de la vacancia de Vizcarra. Ha dicho que el Congreso tomó una decisión irresponsable al votar la vacancia de Vizcarra. Ha dicho que el Congreso le debe pedir perdón a la población. Creo que el nuevo presidente ya lo hizo y que estos congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra actuaron mal. Mi pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad deben asumir estos, creo yo, fueron más de 100 congresistas? Sí, fueron 105 congresistas que optaron por una decisión desde mi punto de vista equivocada. Nosotros teníamos otras opciones porque lo claro es que el presidente Vizcarra sí tenía serios indicios de estar vinculados con temas de corrupción, pero faltaban ya solo 6 meses para las elecciones y digamos, atravesando una crisis tan dura como la estamos atravesando en el país. Era imprudente, creo, tomar esta decisión, pero la tomaron y eso generó una serie de protestas sociales que terminaron con una represión muy dura, con violación de derechos humanos, 2 jóvenes muertos, incluso algunos desaparecidos. Entonces, creo que las consecuencias, más allá de la decisión y lo que los haya impulsado, las consecuencias tienen que evitar que este tipo de situaciones tan terribles en el marco de los derechos humanos queden impunes. Y creo que sí deberíamos iniciar una investigación. De hecho, en este nuevo con esta nueva dirección del Parlamento estamos decididos a aperturar investigaciones en contra de todos aquellos que hayan sido los causantes de los efectos de esta crisis. Creo que es ¿Los importante. congresistas? Yo creo que hay responsables políticos claros, quien había asumido la presidencia,
quienes estaban al mando interinamente de los ministerios aquellos días, sobre todo del Ministerio del Interior. Creo que son los responsables directos. Luego creo que hay que evaluar si la decisión equivocada en realidad genera algún tipo de responsabilidad sobre cada uno de estos parlamentarios, pero sí creo que los responsables políticos directos de ese entonces sí deberían responder frente a estas situaciones tan terribles que han implicado incluso la pérdida de vidas, ¿no? Ujú. Me pregunto si entrará a jugar la Comisión de Ética para evaluar la conducta de estos congresistas, ya que pues usted preside el Congreso y puede un poco marcar la agenda legislativa. Sí, hay varias herramientas, digamos, en el seno del Congreso que se podrían utilizar. La Comisión de Ética es una de ellas, sin duda. También creo que hay la posibilidad de armar comisiones especiales para investigación de estos hechos, que también ya tenemos mociones al respecto y creo que se van a aprobar y eso va a ser importante. También, dependiendo del tipo de responsabilidad penal, tenemos la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, creo que vale la pena hacer uso de los diversos mecanismos para que estas cosas en realidad no generen impunidad, porque el hecho de investigar y sancionar es una garantía también de que no se vuelva a repetir, ¿no? De luego. Hay algunos medios, algunos personajes que han llamado lo que ocurrió un golpe de Estado. ¿Fue un golpe de Estado contra Vizcarra cuando Bueno, estaba siendo, digamos, acusado de supuestos sobornos? Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos nosotros dentro de la Constitución un artículo que no se ha definido justamente en su contenido. Esto de la incapacidad moral aún no se encuentra definida y entonces en el marco de esta figura no bien precisada, en realidad se actuó para la vacancia y en este momento hay un proceso en el Tribunal Constitucional para que defina este contenido y a partir de eso uno podrá decir si se actuó al margen de la ley o no. Y en función a eso también se puede responder esa pregunta de si fue un golpe o en realidad los congresistas utilizaron un mecanismo, digamos, establecido en la Constitución, pero que, claro, gracias a una indefinición tal vez tomaron una decisión errada, ¿no? Claro. ¿Y cuál, en su opinión, debió haber sido el procedimiento adecuado para tratar el tema de Vizcarra? Bueno, yo creo que acá lo que cabía era pedir más bien que el Ministerio Público inicie las investigaciones preliminares, que es importante esta etapa, creo, para recabar todos los medios probatorios que están haciendo falta. Creo que en 6 meses podíamos avanzar con esa investigación y perfectamente el presidente podía terminar su mandato y luego someterse a la acción de la justicia. Eso era lo más pertinente. Incluso habíamos propuesto nosotros abrir una investigación a nivel de Congreso que actúe paralelamente controlando que estas investigaciones avancen, ¿no? Pero hubo un apresuramiento, esto de vacarlo en realidad no tenía mayores efectos y sí generaba muchísima inestabilidad y nosotros advertimos que podría generar una crisis como se produjo y bueno, lamentablemente no se previeron estos efectos, pero se dieron, ¿no? Y creo que teníamos otras opciones, Consecuencias, claro. así es, teníamos otras opciones y podíamos prever esto. Entonces, ¿usted cuál cree que es el futuro de Vizcarra? Hay quienes dicen que mientras no tengan ninguna condena, puede ser incluso candidato al Congreso en las elecciones de abril y poder disfrutar de la inmunidad parlamentaria. Es verdad que en nuestro sistema, aquellas personas que no tienen una condena, por lo menos en primera instancia, pueden seguir postulando a cargos públicos, ¿no? Y creo que en ese marco, legalmente, el presidente Vizcarra, por ejemplo, podría volverse a presentar en estas próximas elecciones porque las investigaciones en su contra apenas van empezando. Entonces, sí, legalmente se permite, aunque
creo que también ha quedado bastante deslegitimado y la población ahora está más clara respecto al tema de que no podemos votar por personajes que finalmente tienen algún tipo de vinculación o indicios de estar comprometidos con temas sobre todo de corrupción, ¿no? Y tengo entendido que en el Congreso más de la mitad de los legisladores se enfrentan investigaciones, incluso hay uno que ya tiene una sentencia. ¿Cómo puede un país avanzar cuando está sumido en tantas implicaciones de actos delictivos, de actos de corrupción? Sí, es importante decir que lamentablemente en nuestro país, claro, el tema de una investigación fiscal no genera todavía ningún tipo de, ni siquiera está considerada como un proceso judicial. Entonces, varios de los congresistas tienen este tipo de investigaciones abiertas y, claro, por el tema de la presunción de inocencia se amparan en que mientras no tengan una condena pueden participar políticamente postulando a cualquier cargo público. Creo que en ese sentido nuestra única opción en el país es que la gente sea consciente de que antes de emitir un voto tiene que mirar los antecedentes de las personas si están incluso involucradas en alguna denuncia, porque ya el hecho de tener una denuncia pues ya de alguna manera genera un tipo de duda sobre la conducta de una persona. Entonces, es la única forma, digamos, que tenemos de controlar y evitar que sigan llegando personas no idóneas a cargos tan importantes, ¿no? Eh, Señora Vázquez, ¿cómo se explica que los partidos que obtuvieron menos votos en las elecciones de 2016 y menos representatividad en el Congreso fueron los que finalmente decidieron la presidencia del país y decidieron la mesa directiva del Congreso, la presidencia del Congreso que usted encarna? Sí, eso nos hace reflexionar sobre el tema de qué significa la democracia, la legitimidad de los partidos políticos. Creo que eso no está determinada por los números, ¿no? Hemos tenido bancadas seguimos teniendo bancadas con integrantes, digamos, con varios integrantes que en número seguro nos sobrepasan a las bancadas más pequeñas, pero la población ha dado una lección bien clara. Para la población, el tema de la legitimidad de las agrupaciones políticas no pasa por el gran número de representantes que tenga, sino por las acciones y por los comportamientos que ciertos parlamentarios asuman, ¿no? Y ahí pues nos han dado la confianza, creo, a quienes curiosamente hemos sido las bancadas más pequeñas y hemos terminado, digamos, liderando el gobierno en nuestro país. Y aunque eso también nos genera una responsabilidad muy grande, eh, creo que también es importante tener sobre todo el respaldo de la población detrás. Eso es lo que a nosotros nos da mayor legitimidad y creo que es muy importante para que nosotros podamos actuar dentro de las funciones que nos corresponden, ¿no? Uno de los retos que tiene el presidente, que pertenece al Partido Morado y quien tampoco votó a favor de la vacancia de Vizcarra, que pues esto es lo que generó tanta protesta, no porque la gente, tengo entendido, respaldara a Vizcarra, sino por el caos institucional que generaba este cambio de gobierno. Muchos piensan que el presidente Sagasti no va a poder liderar un proceso imparcial, no va a poder ofrecer garantías en las elecciones de abril porque el líder de su partido, el Partido Morado, al que pertenece el presidente, es Julio Guzmán y él está postulando a la presidencia. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, seguro que existirán ese tipo de dudas. Siempre es importante que quienes están asumiendo justamente el Ejecutivo, como el presidente Sagasti, dé muestras de que va a tener una gestión absolutamente imparcial y que el estar en ese cargo no puede hacer que favorezca políticamente la campaña de su candidato. Eso es uno de los temas incluso bastante sensibles. Yo creo que
en este momento es muy importante que todas las decisiones que se tomen hagan ver de que esto no va a suceder, porque la población está muy expectante también y eso es importante, ¿no? La población está muy vigilante ahora de cómo se comportan incluso quienes hemos asumido estos cargos. Y creo que ahí va a haber un control de la ciudadanía para evitar que esto pueda suceder, ¿no? ¿Y qué temas va usted a priorizar en la agenda legislativa, especialmente ante la gran expectativa que hay y ante los pocos meses que le quedan? ¿Cómo no, o sea, cómo hacer un trabajo para que el Congreso no sea un Congreso de paso, de adorno? Sí, yo creo que estamos en un momento en el que hay que evaluar dos factores. El tema del poco tiempo que tenemos, somos un gobierno de transición, un Congreso de transición, y ahí tenemos que medir en realidad nuestras fuerzas, y creo que hay que concentrarnos en las cosas más prioritarias también de cara a la crisis que estamos atravesando. Entonces, yo creo que también los temas que van a entrar ahora a ser en este momento, digamos, tomados como preferentes dentro de la agenda legislativa, seguro van a ser producto del consenso. Lo que buscamos es el consenso de todas las fuerzas políticas, pero sin duda tienen que ser los temas relacionados con la crisis que estamos viviendo, la salud, el tema de los programas sociales para ayuda de las personas que están en una situación económica muy precaria. Seguro que es imprescindible en este momento, porque es una agenda que la población lo pide, el sistema de reforma de pensiones. Estamos, después de esta situación tan grave que hemos atravesado estos últimos días, el tema de respeto a los derechos humanos se ha vuelto a poner en agenda. Creo que son las cosas que no van a faltar en este periodo, y hay que concentrar muy bien las fuerzas para saber que hay que optimizar nuestras y concentrar, digamos, todos nuestros esfuerzos en lo que va a ser lo más prioritario, pero también midiendo de que tenemos pocos meses para poder llevar adelante estas agendas puntuales, ¿no? Tiene usted que convocar a una comisión permanente, me imagino, para marcar la agenda. ¿Cuándo lo hará? Sí, estamos ya mirando nosotros estos próximos días, ya estamos citando al Consejo Directivo, a la Comisión Permanente, a la Junta de Portavoces, que son todas estas instancias con quienes vamos a tomar las decisiones de cómo entramos en este segundo momento a trabajar. Estamos haciendo muchos esfuerzos desde el día de hoy, que es el día 1, y estamos optimistas porque creo que también las fuerzas políticas han entendido muy bien el mensaje de la población, y es que en este momento, en esta nueva oportunidad que nos dan, hay que aprovecharla y concentrarnos en priorizar todas las demandas urgentes de la población. Congresista, ¿qué quieren los jóvenes? Porque tengo entendido que también hablan de una reforma constitucional, aparte de que le solucionen su problema económico, un país en recesión, en crisis, sin dinero, la gente quiere acceso a sus fondos de pensiones, de retiro, pide una reforma, una ley universitaria. ¿Qué piden los jóvenes y qué están ustedes en capacidad de cumplir? Creo que esta generación, que incluso sorprendentemente es la que llevó adelante todo este proceso de protesta tan importante, es la generación del bicentenario, decimos nosotros, ¿no? Porque estamos próximos a cumplir nosotros 200 años de esta república, y creo que esta generación está entendiendo que llegar a esa etapa significa llegar con una sociedad que por lo menos demuestra que se ha transformado, y entonces la juventud está pidiendo mucho en este momento llegar a esa etapa demostrando que somos una sociedad que puede ser cada vez más igualitaria, que accede a derechos, que los derechos se vuelven realmente este tipo de prerrogativas, y además este tipo de atribuciones que le corresponden a todos los ciudadanos por igual, que no tenemos diferencias, que tenemos acceso a servicios básicos y a vivir con dignidad, sobre todo, ¿no? Que eso es lo que la juventud está esperando de esta sociedad, y eso se tiene que construir justamente con el concurso del gobierno, del poder legislativo,
es una obligación que nos corresponde a nosotros ¿Y como autoridades. una asamblea constituyente es posible, es probable a corto plazo? Sí, yo creo que es bien importante porque igual que en otros países de América Latina estamos entrando en un momento fundamental en el que se demuestra que probablemente los modelos económicos que hemos tenido, además que están contenidos en un instrumento tan importante como la Constitución, no han funcionado. Eso lo ha demostrado también la crisis sanitaria que hemos vivido. Nos hemos dado cuenta de cómo los modelos de mercado en realidad hacen que los derechos se reduzcan a privilegios y creo que a nivel de Latinoamérica, teniendo modelos parecidos, la gente está reaccionando frente a eso y lo que pide es cambio de esta carta fundamental que dirige los destinos de los estados. Aquí en Perú también hay una corriente muy fuerte sobre cambio de constitución y creo que podemos dar en este periodo pasos adelante para la formación de la constituyente y bueno, reflexionar lo importante que es tal vez de cara a los nuevos momentos plantearnos una constitución diferente con modelos diferentes, ¿no? Bueno, no le pregunto qué hay que cambiar en la Constitución, me imagino que son muchas cosas, pero ¿cuál es ese modelo de país? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la Constitución que heredó Perú del fujimorismo? En principio, la Constitución del 93 es una constitución que viene producto de un golpe de Estado. Creo que además es una constitución que es bastante liberal y que libra todo al mercado, a la ley del mercado, y eso ha hecho justamente que muchos de los derechos se reduzcan, que haya muchos privilegios para la empresa. Y entonces eso es la parte medular, digamos, de esta constitución que hemos demostrado que no está funcionando, no funciona y no responde realmente cuando hay momentos muy difíciles en donde la población sí necesita protección de su estado, ¿no? Y creo que eso amerita seguramente reflexionar sobre el cambio de esta parte medular de la Constitución que determina en realidad un cambio de rumbo de cómo nos dirigimos dentro de los estados. Y por último, congresista, usted representa un partido de izquierda, Frente Amplio, la gente espera que se libre una lucha frontal contra la corrupción. Y mi pregunta es si usted va a permitir que la Comisión de Presupuesto continúe siendo liderada por Humberto Acuña, ahora que se ha ratificado su sentencia por cohecho. Sabemos que es hermano de César Acuña, de la Alianza para el Progreso, que también está postulando para la presidencia. Sí, bueno, en realidad el congresista Acuña ya tiene una sentencia firme, entonces lo que hace falta es la notificación que la estamos también requiriendo para que nosotros procedamos a ejecutarla. Lo que corresponde es que un congresista que ya está con una sentencia firme sea desaforado y creo que es importante dar señales de que realmente las decisiones judiciales tenemos que cumplirlas en el Congreso y eso creo que la nueva mesa directiva está dispuesta a hacerlo. Bueno, pues le deseamos muchísima suerte en esta gestión y le agradecemos nuevamente, congresista, por acompañarnos aquí en Yaniot P. ¿Se ve usted como candidata presidencial en el futuro? No he pensado en eso todavía. Yo incluso llego a estas instancias un poco como una persona que inicia en política. Yo soy nueva en política y no me esperaba llegar a ocupar este tipo de cargos. Estoy tratando de esforzarme, pero todavía no he pensado en un futuro político, ¿no? Gracias de nuevo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ella es la presidenta del Congreso, Marta Vázquez, hablándonos desde Lima. Bueno, ¿ahora qué? Como dijimos, los retos del nuevo mandatario encargado son muchos, especialmente en un momento donde los contagios de la pandemia en Perú se acercan al 1.000.000 de casos y hay más de 35.000 muertos, siendo el Perú el cuarto país con más muertes por cápita por coronavirus en el mundo. Los jóvenes peruanos que lograron con sus marchas la renuncia de Merino, de Manuel Merino, tras las manifestaciones que dejaron 2 muertos y decenas de heridos, son una voz fundamental que debe ser tenida en cuenta en la agenda política del país. Y esperemos que el nuevo gobierno
o junto con el Congreso, bueno, no estén atados de manos para avanzar en la búsqueda de soluciones a estos graves problemas que enfrenta la gente frente a la recesión y la pandemia. Por supuesto que el Perú también tenga un camino libre para organizar unas elecciones con garantías para todos los actores políticos y que saquen al país de esta crisis institucional que ha vivido en los últimos días. Nosotros seguiremos atentos. Gracias y recuerden que nos pueden seguir en nuestro portal en internet univisionnoticias.com para actualizarse con toda la información sobre esta y otras noticias de interés. Hasta pronto, muy buenas noches. Les habló Patricia Yaniot.